El equipo 2 les vamos a presentar la resolución al inciso A. Se tiene una pared que está fija, en donde está corriendo un fluido. Vamos a suponer que este fluido está moviéndose hacia abajo debido a la gravedad. Ahora, como la pared está fija, está azulada, la parte del fluido que esté tocando la pared va a tener una velocidad de 0. Pero entre más se aleje de ella, su velocidad va a incrementar. Como podemos ver, será fácil para nosotros trabajar en coordenadas rectangulares, en donde el fluido se está moviendo con dirección de Y, pero la velocidad de este va a depender de la posición que tenga en X, por lo ya mencionado. Entre más lejos esté, más grande va a ser su velocidad, y entre más cerca, pues su velocidad va a ser de 0. Vamos a denotar el espesor de la película del fluido con la letra delta. Dicho esto, podemos resumir en que se trabajan con coordenadas rectangulares. Vamos a tener una velocidad del líquido en dirección Y. No va a haber ni movimiento ni velocidad en dirección ni en X ni en Z. La velocidad en dirección Y no depende de su posición en Y, pero sí depende de su posición en X. El movimiento del líquido va a ser debido a la gravedad, y si consideramos un punto 1 y un punto 2 en el análisis, la presión va a ser la misma. Vamos a considerar, por ejemplo, la presión atmosférica, ya que está abierto a la atmósfera. Las ecuaciones de Navier-Stokes en coordenadas rectangulares están para los tres componentes X, Y y Z. En este caso solamente vamos a utilizar para el componente Y, ya que es el único eje en donde tenemos movimiento. Analizando esta ecuación y partiendo del primer término, tenemos un estado estacionario, que quiere decir que la velocidad en Y no va a cambiar con respecto al tiempo, por lo que este término se hace 0. Después tenemos el segundo término, en donde la velocidad de Y depende de su posición en X. Esto va a tener un valor distinto de 0, que se va a cancelar con ese término, ya que el fluido no tiene movimiento en dirección X, por lo cual todo esto se vuelve 0. Para el tercer término, va a haber movimiento en Y. Sin embargo, el movimiento en Y no depende de su posición en Y, así que lo cancelamos. El cuarto término nos dice que la velocidad en Y depende de Z, pero en nuestro caso no es cierto, por lo que este término va a valer 0. Y este también, ya que el fluido no tiene movimiento en dirección Z. Pasando a la siguiente parte de la ecuación, ese término se vuelve 0, ya que nos dice que la diferencia de presiones cambia con respecto a su posición en Y. Y no, vamos a tener la misma en cualquier parte de Y. Este término va a tener un valor distinto a 0, ya que vemos que el movimiento del fluido va a ser debido a la gravedad. Y por último tenemos la parte de la viscosidad. La velocidad en dirección Y sí depende de su posición en X, por lo cual este término va a estar presente. La velocidad en Y no depende de su posición en Y, así que este término se cancela. Así como el siguiente, ya que la velocidad en Y no depende tampoco de su posición en Z. Reduciendo la ecuación en Navier-Stokes para el componente en Y como en el siguiente, donde 0 va a ser igual a la densidad por la gravedad en Y más la viscosidad, que multiplica a la segunda derivada de la velocidad en Y con respecto a X cuadrada. Planteando las condiciones fronteras que tenemos según nuestro diagrama, la primera será la de no deslizamiento, ya que cuando el valor de X sea 0, la velocidad del fluido va a ser 0. Matemáticamente se representa como lo vemos aquí. La velocidad en Y cuando X vale 0 es igual a 0. La segunda condición frontera es la de interfase, ya que vemos que cuando el valor de X es igual a delta, es decir, es igual al espesor de la película del fluido, va a haber un esfuerzo cortante de 0.
Esto se denota matemáticamente como la derivada de la velocidad en x con respecto a y es igual a 0. Retomando la ecuación en Navier-Stokes que ya redujimos, vamos a reacomodar los términos. Pasamos este término de la ecuación del otro lado y vamos a asignarle el signo menos a ese término por conveniencia. Vamos a integrar una vez teniendo que la derivada de la velocidad en y con respecto a x es igual a menos densidad por gravedad sobre viscosidad que multiplica x y le sumamos una constante a la cual vamos a denotar como C1. Esta va a ser nuestra ecuación número 1. Vamos a integrarla nuevamente para tener que la velocidad en y va a ser igual a menos la densidad por la gravedad por x cuadrada sobre 2 veces la viscosidad, más la constante 1 que multiplica a x, más una nueva constante que llamaremos C2. Esta será nuestra ecuación número 2. Usando la condición frontera 1 en la ecuación 2, tenemos que cuando x vale 0, la velocidad vale 0. Por lo tanto, los valores en donde tenemos x los sustituimos con 0, teniendo esta ecuación. Como vemos, ese término se va a cancelar con el 0 y el C1 también porque multiplica con 0, por lo cual nos queda C2 igual a 0. Después, aplicando la condición frontera 2 en la ecuación número 2, la condición frontera nos dice que la derivada de la velocidad en y con respecto a x va a ser igual a 0 cuando nuestro valor de x valga delta, el espesor. Sustituyendo nos quedaría como lo vemos aquí. Vemos que podemos despejar C1. Despejándola nos queda como que C1 es igual a la densidad por la gravedad por delta que divide a la viscosidad. Vamos a sustituir nuestro valor de C1 en la ecuación número 2 y también nuestro valor de C2. Nuestro valor de C2 es 0, por lo cual se cancela. Nuestro valor de C1 es el que ya dedujimos y entonces nos queda como esto. Vemos que si escribimos a x cuadrada como x por x, tenemos como factor común la densidad por la gravedad por x entre 2 veces la viscosidad. Así que vamos a factorizar para obtener el perfil de velocidad del fluido, que va a ser la velocidad de y es igual a la densidad por la gravedad por x entre la viscosidad que multiplica a delta menos x sobre 2. Y eso sería todo.